Eh, ya. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al versículo 4. Muy bien, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Israel. Israel como pueblo, como nación, tuvieron muchos privilegios que probablemente algunos de nosotros pues no los tenemos. ¿Y qué privilegios tuvieron? Anduvieron en el desierto, pero siempre bajo la nube. Pasaron el mar en seco y aún allí fueron ellos bautizados en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero todos tuvieron el privilegio de comer el mismo alimento espiritual, ese maná que llegó del cielo. Todos tuvieron ese privilegio. Y todos tomaron agua de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oiga, qué cosa tan linda. Imagínense ustedes nosotros ver con nuestros ojos todo lo que ellos vieron. No, pues hermosísimo, ¿verdad? Israel había sido liberada del poder de los egipcios mediante el poder de Dios. Y así como nosotros, como creyentes, hemos sido redimidos del pecado. Usted también ha sido redimido. Ellos de el poder de Egipto y nosotros del poder del pecado. Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7 al verso 8. Ya había relacionado todo esto con la Pascua y con la salvación. Pero déjeme volver a leerlo, por favor. Primera de Corintios 5, verso 7 al verso 8. Dice, limpiaos pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja ni la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sabe? Israel se identificó con Moisés en el bautismo, en el Mar Rojo. Usted sabe que esa pasada por el Mar Rojo, después de salir de Egipto, simboliza el bautismo. Y después del bautismo, el desierto, la transformación, la muerte del viejo hombre para que naciera un nuevo hombre para poder entrar a la tierra prometida. Y muchos de nosotros estamos en ese camino, en ese proceso, y vemos la gloria de Dios y vemos cómo Él nos sostiene, vemos cómo Él nos sana, vemos cómo Él nos libera del pecado, vemos la gloria de Dios. Asimismo, entonces, ellos, aunque vieron toda la gloria de Dios, aunque estuvo la gloria de Dios allí, se confiaron de sus privilegios. Israel comió del maná del cielo, bebió del agua que Dios proveyó, tal como los creyentes. Hoy nos nutrimos del sustento espiritual. Mire, vaya conmigo a San Juan, capítulo 6, verso
63, San Juan 6, 63, y miramos al verso 68. Juan 6, verso 63 al verso 68. Y miren lo que nos dice esta escritura. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Perdón. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habrían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos, si ustedes quieren, también se pueden ir. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y para dónde nos vamos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe que es lamentable que después de que una persona ha experimentado la gloria de Dios, que ha experimentado la nube, el bautismo, y no solamente estoy hablando del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que ha bebido de las palabras del Señor, como algunos de los discípulos que estaban con Jesús, dice, volvieron atrás y ya no siguieron con él. ¿Y sabe por qué fue? Porque no le creyeron. Esto me puso a pensar, ¿será que podemos estar andando con él, pero no creerle a él? ¿Será que podemos estar debajo de la nube, viendo su protección, pero no le creo? Quiero hacer mi voluntad. Por eso el Señor en este capítulo 10, a través de la carta del apóstol Pablo, dice, miren, el que esté bien, tenga cuidado de que no caiga. Tenga cuidado que su corazón no se endurezca o que convierta lo santo en profano o que se acostumbre a la bendición. Eso es peligroso. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 37 al 39. Y todos los niños que me están escuchando en esta mañana, yo los bendigo y los envío en bendición a conquistar esa escuela, a ser los mejores de la clase, a darle honor al Señor y a sus padres con su comportamiento y llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 7, verso 37 al 39 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Sabe? Estos padres tenían un grande privilegio. Si quiere dar a su hija en casamiento, lo hace bien. Si la quiere dejar sin casamiento, lo hace bien. Tiene privilegios espirituales que muchos de esos privilegios hacían que los judíos no cayesen en pecado, pero no valoraron esa palabra para dirigir sus vidas. Y entonces dice, tanto en la madurez como en la inmadurez hay peligro.
Había peligro para el que daba a su hija en casamiento o para el que no daba a su hija en casamiento. ¿Y sabe cuál es el peligro de la madurez o también de la inmadurez? El exceso de confianza. Yo ya soy cristiano, es más, yo soy pastor. Imagínese, ¿qué voy a andar cayendo yo? Es que yo soy cristiano, yo soy pastor, tantos años. O una persona, yo ya tan adulta, yo tan adulto. No, esa es una advertencia como para los chiquillos. Pues yo tan adulto, ¿en qué voy a fallar? ¿En qué voy a...? El exceso de confianza es peligroso. Cuando pensamos que somos fuertes, cuando estamos pensando que podemos hacer las cosas nosotros, pero realmente en Cristo nosotros siempre nos damos cuenta que a Él lo necesitamos y que sin Él no podemos. No podemos. El creyente fuerte, alabado el nombre del Señor, siempre en Cristo se va a dar cuenta que necesita mucho más de Él. Ahora, vaya al versículo 4 de Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4. Y mire lo que dice. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca, ¿quién era? La roca era Cristo. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Pablo no estaba sugiriendo aquí que era una roca literal que los acompañaba. Bueno, no, estaba hablando de Dios mismo. Dios mismo caminando contigo en el desierto, caminando contigo en cada situación. Pero tú te das cuenta, ¿quién seguía a quién? En la misma roca. Y nos sigue y seguirá ahí contigo. Y por eso es que, aunque disfrutes del pecado, entre comillas, siempre te sabrá amargo. Siempre te sabrá amargo porque el Señor está ahí contigo siempre con su palabra. Era una roca espiritual que él mismo les había suplido y a través de esa roca él les daba de beber el agua que necesitaban. Y esa roca definitivamente es Cristo, el que está con nosotros. El agua salió de la roca. En Éxodo dice que el agua salió de la roca. Y el agua otras veces salió del pozo. Si le dijeres, si supieras que de mí saltan y corren ríos de agua viva, no dudarías en tomar de mi agua. ¿Sabe? Dios ha provisto esa agua y esa agua está hoy, empezando semana, está aquí contigo. Entonces, no te confíes de ti mismo, no te confíes, no tengas exceso de confianza. Detente, toma agua, no te deshidrates. Toma de la palabra de Dios. No te confíes pensando, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo he escuchado gente que me ha dicho esto. Pues la verdad es que yo soy una persona buena, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie y yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo le pido a mi Diosito como yo puedo. No se confíe, no son tus fuerzas. No es la forma como tú piensas que se hacen las cosas. Si el Señor dijo cómo debían de hacerse, es porque Él siempre tiene la razón. Ahora, Él expuso una segunda cosa. Los buenos comienzos no garantizan los finales buenos. Voy a repetirlo. Los buenos comienzos no garantizan los finales buenos. Aquí, entre nosotros, en esta zona del país, tenemos un dicho, bueno, yo lo adopté también.
Y el dicho es, en el desayuno se sabe lo que va a hacer al almuerzo. Ay, si hay un buen desayuno, eso quiere decir que hay un buen almuerzo. No crea, no siempre es así. A veces se le dice, desayune bien porque no hay almuerzo. Ay, 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 ay. Entonces, ¿sabe una cosa? Aquí hay otra advertencia. Capítulo 10, versículo 5 al versículo 12 de Primera de Corintios. Siga conmigo, por favor. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver, empezaron bien, pero quedaron ¿dónde? Postrados en el desierto. Y estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que no hagamos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y muchos decimos, si el que piense estar firme, mire que no caiga, pero no leemos lo de atrás. ¿Qué dice atrás? Empezaron bautizados en el mar, la nube con ellos, la roca de donde bebían con ellos. Empezaron bien, pero no les garantizó un final bueno. ¿Por qué? Porque se descuidaron, se confiaron. Los judíos experimentaron los milagros de Dios y sin embargo fracasaron. Fueron tentados en el desierto. La experiencia siempre debe ser equilibrada con la precaución. El hecho de que yo ya haya experimentado el poder de Dios, la gloria de Dios, no quiere decir que me voy a confiar. Tengo que ser precavido, ya que nunca llegamos a un punto en nuestro andar cristiano en el cual estemos libres de tentación y de potenciales fracasos. Y creo esta mañana firmemente que le estoy hablando a alguna persona en particular, el cual el Señor le está diciendo, no juegues con fuego, porque está confiado. No, eso no es nada, a mí no me va a pasar nada. No, 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 tan exagerada, tan exagerado. El Señor te está hablando directo. Todos los judíos de 20 años para arriba fueron rescatados de Egipto, con excepción, alabado el nombre del Señor, de Josué y Caleb. Todos ellos murieron en el desierto durante los años del peregrinaje y solo quedaron vivos Josué y Caleb por una razón, pues dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. Poderes fuertes de corazón, pero que esto con nosotros. Dice Pablo escribe eso. Pablo entonces señala que la iglesia en Corintio era culpable de los mismos pecados que habían cometido los judíos. Debido los corintios eran culpables también de inmoralidad sexual, culpables de idolatría, culpables de murmuración. Mire, todas estas cosas desafiando a Dios con sus palabras y con sus actos. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento y sus lectores
tenían que conocer las referencias de lo que había pasado con el pueblo de Israel. La codicia. Ellos mantenían era codicia, la idolatría, vuelve y juega la fornicación. Frecuentemente tentaban a Dios, murmuraban contra el siervo de Dios todo el tiempo. Ay, Señor, mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Números capítulo 11, el versículo 4, y voy a mirar más adelante, dice, después partieron del monte de Or, caminando del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios, y habló contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para morir en este desierto? Pues aquí no hay pan ni agua y mi alma está fastidiada por este pan tan liviano. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían y murió mucho pueblo. La queja, esa clase de pecado, la queja, ¿sabe qué es? Gravísima. Y el Señor tenía que advertirles aún sobre esas cosas. Mire, muchos rebeldes murieron. Déjeme leer rápidamente 1 Corintios 11, versículo al 31, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa persona que sabe cómo está su condición, pero a pesar de su condición, quiere participar de los santos. Y dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados, y aún muchos mueren. Y cuando habla de esto, que muchos mueren, es porque hay personas que no tenían que morir, muriendo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se rebelaron delante de Dios. Por eso dice, examinémonos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. Bueno, mañana continuamos con esto, pero la palabra clave hoy es el que esté firme. Mire que no caiga. No se confíe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por estos amigos y hermanos que estamos aquí. Ayúdenos, Señor. Perdona, Señor, nuestra autoconfianza, Señor, nuestra seguridad en nosotros mismos, Señor. Todavía estamos en este camino. Te necesitamos. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y a examinarnos todos los días, Señor. Yo bendigo sus vidas, que el Señor les fortalezca este día y empezamos una semana con un consejo poderoso de parte de Dios. El Señor les bendiga a todos. Feliz Amén, día pastor. y que Muchas gracias. Amén, amén, bendiciones Buen para día para todos. todos. Amén, Dios les amén. bendiga a todos. bendiciones.